Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a este espacio institucional Colombia y su Senado. Aquí representamos la política, representamos la democracia, representamos el sentir del pueblo. Nuestro invitado en esta oportunidad, el senador por el departamento de Córdoba, Julio Alberto Elías Vidal. Senador, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Pepe, por la invitación a tu programa y aquí estamos para conocer un poco más o darles a conocer un poco más de este trabajo legislativo. Precisamente, ¿quién es Julio Alberto Elías Vidal? Julio Alberto Elías Vidal es un joven, o yo me considero joven por lo menos, Pepe, de 41 años, del municipio de Sahagún, en el departamento de Córdoba. Muy orgulloso de mi tierra y que le gusta mucho convivir con la ciudadanía, convivir con su familia y convivir con el pueblo. ¿Qué tiene Julio Alberto Elías de Sahagún? ¿Qué marca su pueblo en la vida suya? Bueno, todo. Culturalmente Sahagún es un pueblo muy rico, es más, es conocido como la ciudad cultural del departamento de Córdoba. Festival Nacional de la Cultura, tiene muchos espacios culturales que se le arraigan a uno desde muy pequeño. Entre esos, pues obviamente el acento nuestro de los cordobeses es muy marcado, se distingue mucho del resto de la costa caribe, precisamente por la marcación que tiene. La música, pese a que toda la costa hemos adoptado el vallenato como un ritmo propio de nosotros, el porro sabanero es un estilo musical que está muy arraigado en el municipio de Sahagún y en todo el departamento de Córdoba. La comida, obviamente el mote de queso, el sancocho de carne salada, en fin, todo este tipo de platos típicos de Sahagún o de Córdoba los llevo conmigo siempre y trato de vivir con ellos a diario. Usted colocó allí un tema bien interesante que tiene que ver con el vallenato y el porro. ¿Por cuál de estos dos géneros se inclina el senador Elías Vidal? Por ambos. Uno trata de vivir, obviamente, con lo que se va encontrando el día a día. Si vamos a un sitio de vallenato, pues me siento feliz. Si vamos a un sitio de porro, pues me siento feliz. ¿Qué tiene el senador Julio Alberto Elías Vidal de ancestros libaneses o sirios de Oriente Medio? Bueno, muy poco. Las personas que vienen de allá o vinieron de allá, del Líbano o de Siria, trataron de enseñarle eso a sus hijos, muchas veces el lenguaje, la escritura, el idioma y muchas cosas de su cultura. Mis abuelos no tuvieron esa visión de enseñarle a sus hijos eso, y mi papá nunca habló ni sirio ni nada de eso, ni libanés. Entonces, obviamente a nosotros tampoco nos dejaron de eso, pero yo creo que en el acento se me nota que soy más cordobés, más sagunense que obviamente que extranjero. ¿Cómo se produce su incursión a la vida política, senador Julio Alberto? Bueno, mi familia lleva 50 años de trayectoria política, yo creo que hasta de pronto un poco más, si me dejas pensarlo un poco. Esa tradición que se lleva en las venas, que no creo que se haya aprendido, sino que uno nace con eso, con el don de servir, que es lo que lo motiva a uno a diario a seguir en esta actividad. Ha venido en eso. Mi papá fue representante a la Cámara, fue alcalde de mi municipio, Sahagún. Mi tío fue gobernador del departamento de Córdoba, representante a la Cámara, senador, presidente del Congreso de la República. Mi hermano fue representante a la Cámara y senador, y llegó un momento dado en que yo también quise incursionar en este mundo y aquí estoy hoy. Precisamente, a veces la gente critica la actividad política, pero tiene su gusto, ¿Qué motiva a un ser humano a aspirar, por ejemplo, al Congreso de la República? Los amigos, la gente del pueblo que ve en ti una capacidad de servir, que ve en ti que has hecho un trabajo para ayudarlo y dice, hombre, ¿por qué no te metes en esta actividad política? ¿Por qué no puedes hacer más desde el Congreso de la República? Y eso lo motiva a uno de verdad a seguir adelante. Siempre procuramos hacer pedagogía de la información. Por ejemplo, para un ciudadano de Sahagún, de Montelíbano o de cualquier otra población del departamento de Córdoba, ¿cuál es el papel protagónico? ¿Qué puede hacer un senador de la República por su región?
Bueno, el trabajo del Senado o del Congreso de la República muchas veces se ve desdibujado en la región. Muchas veces las personas no tienen la visión de qué es lo que hace un senador o un representante a la Cámara y le vienen achacando a uno todos los problemas del país sin tener en claro qué son esas funciones que tiene un congresista. Te pongo un ejemplo. Hace unos días radiqué un proyecto para regular el tránsito de patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas y todos estos vehículos eléctricos que se han venido tomando un auge grande en el país, sobre todo acá en la capital, en Bogotá. Tú ves en toda la cicloinfraestructura, ciclorrutas, esas personas circulando. Hay unos que cumplen bien las normas, como llevar su casco, etcétera, otros no, pero como no está regulado, obviamente no hay cómo obligarlos a que los usen. Uno a veces tiene que legislar para obligar a la gente a autocuidarse. Y esas son cosas que la gente no lo ve. Entonces, después que pasó el primer debate, el proyecto, muchos me escribieron por ahí, pero senador, tenemos que arreglar la cicloinfraestructura porque hay muchos huecos, esto está malo, que no sé qué. Esa no es función de un congresista. La función del congresista es legislar solamente para reglamentar ese tipo de cosas. Ya el tema de arreglar la cicloinfraestructura y todas esas cosas es cuestión del Ejecutivo, ya sea el alcalde, el gobernador o la misma presidencia. Me imagino que algunas voces dijeron también que en unas ciudades o en un país donde la movilidad es complicada, la ciclopatineta esta se convierte en una alternativa interesante. Ese es precisamente el alma del proyecto, convertir esto en un medio de transporte que ya lo es hoy, ya hoy es un medio de transporte, pero promover el uso de estos tipos de vehículos, pues yo creo que facilita el tema de la movilidad en ciudades como Bogotá o muchas capitales de Colombia, sobre todo porque son amigables con el medio ambiente y debemos trabajar en pro de que le podamos brindar un futuro mejor en materia medioambiental a nuestros hijos. ¿Cómo hacer precisamente para difundir el trabajo del Congreso, que la gente se queda infortunadamente con lo malo, pero hay iniciativas de impacto social que le aportan a la gente y no tienen esa difusión o no se dan a conocer como debe ser? Bueno, esa es tu área. Esa es tu área. Yo creo que esa pregunta debes hacértela tú mismo. Uno trata, hoy en día hay muchos medios como las redes sociales, como tener uno mismo su propia página web y tratar de difundir masivamente los contenidos del trabajo que uno hace acá en el Congreso de la República, pero muchas veces no es fácil. Muchas veces no es fácil porque sobre todo los medios de comunicación se centran en temas específicos, los que le generan más rating, por ejemplo, que por lo general siempre genera más rating una pelea en un recinto del Congreso que un proyecto de ley que está beneficiando a la ciudadanía. ¿Cómo planifica su trabajo en el Congreso el doctor Julio Alberto Elías? Es decir, esta legislatura voy a presentar 3 proyectos o se va dando de acuerdo a las circunstancias. ¿Cómo prepara usted su cronograma de actividades? Puede pensarse que es algo muy preparado, pero en realidad no es así. Yo estoy visitando constantemente las regiones, estoy visitando constantemente a los amigos y recibo mucha información de ellos. Obviamente uno se mantiene en ese diálogo constante con el ciudadano de a pie, como se suele llamar, y ellos nos dicen, hombre, senador, aquí existe este problema, existe esta problemática, ¿de qué manera usted podría ayudar desde el Congreso a resolverla? Y ahí uno comienza a pensar. Yo llego a Bogotá, me siento con mi equipo de trabajo, que afortunadamente estoy bien rodeado en mi unidad de trabajo legislativo por gente muy capaz que me ayuda a resolver estas inquietudes. Hacemos mesas de trabajo, yo aporto las ideas, ellos desarrollan el proyecto y vamos en prueba y error, por así decirlo, corrigiendo las problemáticas, radicamos los proyectos y vamos tratando de solucionar esos problemas poquito a poquito y sembrando un granito de arena en las soluciones del país. Se ha generalizado un concepto según el cual muchos ciudadanos en el país dicen: lo que pasa es que los senadores y representantes solo van los martes y los miércoles y el resto lunes, jueves, viernes, sábado y domingo la cogen, utilizando un término del Caribe, de chévere. ¿Eso es así, senador? No lo creo, por lo menos en mi caso no. En mi caso no, yo viajo esta semana viajé a Bogotá desde el domingo en la noche. Uno muchas veces tiene que sacrificar el tiempo con su familia. Por ejemplo, yo con mi familia, si acaso estoy los viernes y los sábados
parte del domingo. Trato de estar con ellos el máximo tiempo posible, mientras me lo permite, porque cuando no estoy acá en el Congreso de la República o en Bogotá, trato de viajar obviamente a las regiones, a visitar a los amigos, a escucharlos, cuál es su problemática y de qué manera puedo ayudarlos. Entonces, por lo menos en mi caso, yo estoy en Bogotá mucho tiempo trabajando. Los días que no estamos sesionando, pues estamos en la oficina trabajando. ¿Qué dice su esposa y sus hijas y su familia en torno a la actividad? ¿Están a gusto, se sienten felices o hay alguna recriminación? No, mi familia está acostumbrada a este mundo de la política, como te lo digo, somos 50 años de trayectoria política y me apoyan mucho, me apoyan en todo. Tengo una hermosa esposa, 2 hermosas hijas, mis padres, mis hermanos, todos me apoyan en lo que hago, y sentir ese apoyo de la familia es muy importante para uno, porque lo motiva a seguir adelante. Teniendo en cuenta que son 50 años de actividad política, ¿le gustaría en un futuro ver a sus hijas también haciendo parte de este trabajo en el Congreso? Eso ya va en la vocación de cada uno, como te lo digo, eso va en la sangre. Si a ellas les pica esa abejita de la política, pues claro que van a contar con todo mi apoyo, pero eso ya va en cada uno. Estamos en Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Vamos a una breve pausa para conocer mensajes institucionales y regresamos con este diálogo. Nos acompaña el senador Julio Alberto Elías Vidal del departamento de Córdoba. Ya volvemos. De vuelta a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República con el congresista Julio Alberto Elías Vidal. Si la gente a manera de balance le empieza a preguntar, por ejemplo, en Córdoba y en el país, ¿qué ha hecho hasta el momento? ¿Cuáles son los proyectos de ley presentados? ¿Qué balance le entregaría, senador? Bueno, yo creo que el balance es muy positivo, pese a que el trámite de los proyectos de ley en el Congreso no es muy fácil, que digamos. El imaginario colectivo piensa que uno presenta un proyecto de ley y ya dan por hecho que se tiene que convertir en realidad. Eso tiene un trámite muy dispendioso en el legislativo, tiene que pasar varias discusiones, contar con unas mayorías que no siempre están con uno. Entonces ese trámite legislativo se convierte a veces en un obstáculo para lograr los objetivos, pero he presentado varios proyectos de ley. Entre esos te comenté el de las patinetas eléctricas, que ya lo hablamos. Tengo uno de vivienda, porque en esos diálogos con las comunidades me comentaron una problemática que existe al momento de adquirir una vivienda mediante un crédito hipotecario. ¿Cuál es esa problemática? Tú solicitas un crédito en una entidad bancaria, cualquiera que sea, y muchas veces el crédito te lo aprueba, pero antes que te lo aprueben, tienes que pagar la escrituración, el avalúo técnico, tienes que pagar los gastos de registro, tienes que pagar los gastos notariales, tienes que pagar muchas cosas. Y obviamente hay personas que están solicitando el crédito porque no tienen recursos, y si antes les toca pagar todo eso, pues los créditos los dejan tirados y mejor optan por no tomarlos. Entonces radiqué un proyecto de ley, ya pasó su primer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República, va para plenaria en los próximos días en su segundo debate, en el que en el crédito hipotecario que se solicita para adquirir vivienda vayan todos esos gastos incluidos. Adicionalmente, ya que estamos trabajando por el medio ambiente también, como te lo dije, incluí que dentro de esos mismos gastos vaya incluido la obtención de paneles eléctricos, paneles solares para las viviendas. Entonces, una persona que adquiere su vivienda con un crédito hipotecario, ahí mismo, en el mismo crédito, va a poder obtener los paneles solares. ¿Qué beneficio puede obtener esto? Por ejemplo, en nuestra zona, Pepe, que tenemos esa gran problemática del tema de la energía, y hay personas que pagan recibos de luz de 500.000, de 600.000, de 1.000.000. Pues para pagar 1.000.000 en un recibo de luz, mejor pagan un crédito. Y al cabo de algunos meses, pues ya no vas a tener que pagar ni luz ni el crédito. O sea, te vas a librar ese gasto mensual que vas a tener ya de por vida. Entonces, ese es uno de los proyectos de ley. Tengo otro de educación para prohibir tajantemente que los colegios y universidades
aumenten el recibo de la matrícula más allá del valor del IPC del año anterior. O para prohibir tajantemente, también lo incluye el proyecto, que las universidades y colegios en sus gastos recurrentes cobren la matrícula extraordinaria, lo que llaman la matrícula extraordinaria. Como lo dije en el debate en Comisión Primera, ya pasó un debate en Comisión Primera, va para plenaria también. ¿Qué le hace pensar al dueño de un colegio o de una universidad que un padre de familia que no tuvo para pagar la matrícula ordinaria va a tener para pagar la extraordinaria? Que se la suben a la semana siguiente. O sea, lo ideal sería que el día que se terminan las clases de un periodo se inicie el cobro de la matrícula y se finalice con ese mismo valor, ese mismo cobro, el día antes de empezar las siguientes clases. Punto. Eso es lo que incluye el proyecto de ley. Legislando en materia social, muy bien, senador. Uno revisa los libros de geografía y de historia y muchos análisis apuntan a que Córdoba posee unas tierras maravillosas, que la ubicación geográfica, que tiene mar, que está llamada Córdoba a ser una región rica, fuerte, poderosa en el ámbito nacional. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha faltado para que se consolide ese proceso y Córdoba y su capital Montería surjan como lo espera el país? Qué oportuna tu pregunta, porque me faltó decirte un proyecto de ley que también estoy tramitando. Ese sí todavía no ha pasado ni siquiera el primer debate, pero es en materia turística. En materia turística, Córdoba es una región sumamente rica. Como tú lo dices, tiene muchos kilómetros de playas que están hoy en día sin explotar. Tiene unas tierras hermosas en ganadería, tiene bañada por dos ríos inmensos, de los más inmensos del país, el río Sinú y el río San Jorge. O sea, culturalmente tenemos la zona indígena, la zona indígena Zenú, de donde uno de los símbolos nacionales, como lo es el sombrero vuelteado, es originario del departamento de Córdoba. Muchas cosas de esas no se dan a conocer muchas veces precisamente porque la gente no tiene cómo llegar al departamento de Córdoba a explotar esa riqueza turística que tiene. Tú ves a la gente atiborrada en Cartagena, atiborrada en Santa Marta, porque son las únicas playas que culturalmente, por así decirlo, son las famosas en el país y son las que siempre se les brinda esa llegada de turistas en el país. Entonces, el proyecto incluye muchos incentivos tributarios, muchos incentivos para estimular la economía turística y que el gobierno se vea comprometido en todos sus estamentos, el Ministerio de las TIC, por ejemplo, para que brinde conectividad eficiente en esos sitios de desarrollo turístico. Unas personas que vienen del exterior a trabajar acá en el país, que son llamados nómadas digitales, se quedan viviendo en el país porque el país es rico culturalmente, les gusta explotarlo más que el colombiano incluso. Y como trabajan vía internet, pero se quedan viviendo, hoy en día Medellín tiene una burbuja económica en esa materia, por ejemplo, que la gente se queda viviendo en Medellín y esa burbuja ha crecido de tal manera que los arriendos están por las nubes. ¿Por qué? Porque obviamente Medellín cuenta con una conectividad eficiente. Si se van, por ejemplo, para Coveñas, en el departamento de Sucre, o las playas de Tolú, en el departamento de Sucre, o las playas de San Bernardo o Moñitos, en el departamento de Córdoba, no van a contar con esa conectividad, entonces mejor no se van para allá. Menciona usted un tema interesante. A todas estas, senador Julio Alberto Elías Vidal, ¿cómo funciona, cómo opera el aeropuerto Los Garzones de Montería? Y, por ejemplo, si un ciudadano de Armenia o de Caldas, de Quindío, vía terrestre quiere llegar a Montería, ¿es fácil? ¿Las carreteras están en perfecto estado para llegar a esa zona y disfrutar de todas las bellezas de Córdoba? No, tenemos muchos problemas, obviamente. El aeropuerto de Montería es un aeropuerto muy limitado, obviamente, por la capacidad del tráfico que tiene, pero precisamente porque no se estimula la economía local, no se estimula el turismo, no se estimulan muchas cosas para atraer a las personas. Entonces, ¿qué dice el gobierno? ¿Cómo le vamos a invertir a un aeropuerto que no tiene el tráfico suficiente? Pero si es que no le han estimulado el turismo, no le han estimulado la visita del turista, ¿cómo van a aumentar el tráfico de las personas? El aeropuerto de Montería recibe a todos los visitantes de Sucre, de Córdoba y de parte de Antioquia. Una persona ganadera de Antioquia tienen finca por lo menos en Arboletes, en toda esa zona, y llegan a Montería.
porque les queda más fácil llegar a Montería que viajar por tierra desde Medellín. Al Río Negro. Senador Julio Alberto, analistas y expertos en política también han señalado muchas veces, los costeños tienen los votos, pero cuando llegan quedan sin voz. ¿Cómo cambiar eso para que haya eco y, por ejemplo, se escuche la voz del senador Julio Alberto? Es decir, que el gobierno escuche las peticiones reales del pueblo caribe. Bueno, la verdad, los políticos o los congresistas de Antioquia, por ejemplo, te pongo un ejemplo, siempre han sido muy unidos. Forman unos bloques de congresistas que trabajan unidos por su región. En la costa no tenemos eso. Hasta hace unos periodos armamos una comisión para pelear el tema de la energía. Lastimosamente eso ha tenido unos altos y bajos que han sido más bajos que altos y siempre sale perdiendo el usuario. Pero no hemos logrado esa conexión o esa conectividad entre los congresistas de la costa caribe para poder gritar al unísono por soluciones a nuestra región. Eso creo que es lo que le falta a la costa, que nos unamos entre todos a pelear y a luchar por sacar adelante nuestra región. Dice una canción de la salsa que resultó peor la cura que la enfermedad. Se queja mucho la gente en los departamentos del Caribe colombiano, que Electricaribe, y ahora llegó a Fini en un lado y otra empresa para otros departamentos. ¿Cuándo acabar con ese suplicio del pueblo caribe, de la región Caribe? Pues ojalá pronto. Yo creo que de verdad soy un convencido que el presidente Gustavo Petro ha estado bien intencionado en el tema, pero las herramientas no se le han dado. Pero siempre nos quedamos en el querer hacer y nunca en el desarrollar las ideas. Aquí nos hemos puesto en la tarea, la verdad, de tratar de buscar una solución al tema de la energía y siempre encontramos alguna talanquera, algún muro de contención que nos impide seguir trabajando por ese asunto. Hoy en día, si hay una guerra en Ucrania, dicen que la energía subió por la guerra en Ucrania. Si hay una protesta en París, dicen que la energía subió por la protesta en París. Y lo cierto es que aquí nadie se pone en la tarea de decir en realidad por qué sube la energía. Usted le pregunta al ministro de Minas y dicen que por la fórmula de la energía. Si usted le pregunta a Presidencia, dicen que por la CREC. Si usted le pregunta a otro, dice, o sea, siempre hay una excusa diferente, pero el usuario es el que paga los platos rotos. Si llueve porque llueve y si no llueve por la sequía. Como dicen en mi tierra, si orina un gato ya se va la energía. Entonces, podemos ver que este tipo de problemas, mientras los discutimos acá en el Congreso de la República, el usuario sigue pagando los platos rotos de las malas prestaciones de los servicios. Y como lo decía yo en un debate al ministro de Minas, ¿por qué tiene el usuario que pagar las pérdidas de energía? ¿Por qué? Tú te pones a ver, por ejemplo, acá existen estas empresas Afinia y Aire en la costa y le cobran al usuario una cantidad de dinero por las pérdidas. Es decir, si ellos tienen una mala red, pues que ellos paguen por su mala red. ¿Por qué tiene que pagar el usuario por eso? ¿Socializan las pérdidas? No, las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas se las cobran al usuario. ¿Por qué el usuario tiene que pagar eso? Que las paguen ellos, si los dueños de la red son ellos. Un tema complejo. La dinámica política cambió en el país y para nadie es un secreto. Usted mencionó al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. ¿Es fluida la relación del presidente con los congresistas? Por ejemplo, ¿cuál ha sido su vocería con el gobierno nacional? ¿Cómo se ha sentido? No, pues es complejo, Pepe, porque el presidente es una persona que es oriunda del departamento de Córdoba. Todos esperamos mucho de él, pero al día de hoy la verdad vemos que el trabajo no se ha visto realizado. Llevamos ya 1 año y medio, como decían del gobierno anterior, de aprendizaje. Y nos hemos quedado ahí y seguimos aprendiendo y se van a pasar los 4 años y seguiremos en aprendizaje porque no vemos las obras desarrolladas. Tú ves la mayoría de debates que se han hecho de control político aquí en el Congreso y todos es quejándose por la baja ejecución del gobierno. Todos los ministerios han tenido ejecuciones muy bajas y eso es algo que no se le puede echar la culpa al Congreso, no se le puede echar la culpa a los gremios, no se le puede echar... La culpa es del gobierno. Senador, mucha gente en las calles se pregunta o habla sobre las problemáticas recurrentes en el país. ¿Cuál cree usted que es el ranking de inconvenientes que se presentan en el país? La pobreza, el narcotráfico. ¿Cuál cree usted que es el ranking? Pues yo creo que hoy en día el tema de inseguridad. La inseguridad lleva a muchas cosas.
Tú en una ciudad que te ves, por ejemplo, la problemática de un tendero, que en mi zona sobre todo, al que el clan del Golfo le cobra un impuesto ilegal, obviamente, de 3.000 pesos por cada canasta de cerveza que vende. O sea, la extorsión de los grupos criminales en este país hacia el ciudadano está desbordada y eso conlleva muchos problemas. Hay personas que prefieren cerrar una tienda que estar pagando ese tipo de extorsión. Hay personas que prefieren no mandar a sus hijos al colegio por el tema de la inseguridad y todo eso desemboca ya en la educación. Hay personas que prefieren tratar con ungüentos y cosas a los enfermos antes que enviarlos a los hospitales. O sea, vemos que las problemáticas se van desencadenando una tras otra por el tema de la inseguridad. Da la impresión que hay un sobrediagnóstico de la situación del país, pero que al final de cuentas la solución no parece estar cerca, senador. Pues todo es de voluntades, Pepe. Todo es de voluntades. Aquí tenemos cada uno su rol. El gobierno nos pide a nosotros presupuesto para ejecutar. El gobierno le aprueba el presupuesto, pero vemos que no ejecuta. Entonces, el tema es de voluntades. Si el gobierno se dispone de verdad a trabajar por las regiones de Colombia, puede lograrlo. Senador Julio Alberto Elías Vidal, esta es su cámara. Diríjase por favor a su gente de Córdoba, de Sagún, de Moñitos, de Cotorra, de su capital Montería. Hábleles a ellos, por favor, sobre lo que está haciendo y lo que proyecta, lo que planea y lo que quiere para su región. Bueno, quiero enviarles un saludo, sí, gracias Pepe, y aprovechar este espacio para saludar a todos los amigos que tengo en el departamento de Córdoba, a todos los amigos que tengo en el departamento de Sucre y en general en toda la costa Caribe. Tengo muchos amigos en La Guajira, en el Cesar, en el Atlántico, tu tierra, en Bolívar, obviamente, en el sur de Antioquia. Entonces quiero enviarle un saludo cordial a todos, decirle que aquí estamos en el Congreso de la República, a donde llegué gracias a ustedes, trabajando por la región, aportando nuestro granito de arena y que muy pronto nos veremos para socializar todas estas ideas con ustedes, parte de las que ya he dialogado aquí en este rato amable que he pasado contigo y muy pronto las socializaré con todos ustedes. Esta es su casa, bienvenido siempre, senador, ¿oyó? Gracias, Pepe. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amables, gracias, nos reencontraremos en cualquier momento. Este es Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Hasta entonces, permiso.